Hola amigos, bienvenidos una semana más a Canalateca. Hoy tenemos un vídeo muy especial. ¿Por qué es especial? Porque se trata del vídeo número 100 desde que abrí este canal hace ya aproximadamente unos 20 meses. Y como muchos de vosotros me habéis preguntado en ocasiones con qué material grabo, qué accesorios utilizo, pues hoy voy a dedicar este vídeo a todos aquellos accesorios que uso para grabar mis vídeos. Bueno, empezaremos con la cámara. Absolutamente todos mis vídeos se han grabado con un iPhone. En el primer año fue con un iPhone 11 Pro y en este segundo año con un iPhone 13 Pro. Habitualmente grabo en Full HD a 30 frames por segundo, aunque bueno, también permite grabar en 4K, pero normalmente lo hago en Full HD nada más. En alguna ocasión he tenido que utilizar un iPhone 6 para grabar la pantalla de la app de OBD11, pero hace ya tiempo que instalé la aplicación de OBD11 aquí, con lo cual directamente hago las modificaciones desde el iPhone 6 y grabo desde el iPhone 13 Pro. Bueno, el primer accesorio que realmente empecé a utilizar fue este palo selfie, ¿vale? Es el típico palo selfie que podemos abrir, etc. La gracia que tiene es que además es trípode. Podemos abrir estas patas aquí y podemos usarlo. En mi caso lo usaba pues con el teléfono así para poder abrir un accesorio, hacer un unboxing de algún accesorio que haya comprado, ¿vale? Luego este palo selfie también lo usaba para hacer tomas dentro del coche, sobre todo cuando grababa la pantalla, el infotainment, ¿vale? Y alguna toma estática desde fuera del coche. Lo que ocurre es que lógicamente este palo pues en movimiento pues no va bien, con lo cual para poder hacer alguna toma en movimiento decidí comprar este otro accesorio de aquí, que va colocado en el respaldo y que, como veis, pues me permitía hacer una grabación con cierta calidad desde dentro del coche en movimiento, ¿vale? Además también, bueno, puede servir para los pasajeros poder aquí poner su teléfono y poder ver una película en un viaje largo si hace falta. Y luego otro accesorio que me ha ido muy bien es el Apple Watch, de que yo normalmente grabo solo y a veces pues me cuesta ver si yo estoy bien encuadrado, con lo cual yo dentro del reloj puedo ver en cualquier momento bueno, la imagen si está bien encuadrada, está bien centrada, y además puedo parar e iniciar la grabación desde aquí, gracias a bueno, la integración de los productos típica de Apple. Posteriormente empecé a grabar vídeos donde tenía que grabarlos en exterior y necesitaba usar las dos manos, con lo cual el tema del trípode podía ser un poco incómodo. Y luego recordé que tenía una caja de accesorios de la antigua GoPro, ¿vale? Con múltiples accesorios, el típico de la bicicleta, este para pegar en el casco, estos no los he usado. Pero los que he usado muchísimo son, por ejemplo, este de aquí, que es para la cabeza. O este otro, que lo podemos colocar en el pecho. Incluso también incorporan algunos de ventosa para la ventana. También lleva uno de muñeca, por si queremos ponerla aquí y poner la cámara en la muñeca. Bueno, y viene un montón de adaptadores, ¿vale? También uno de pinza, también que a veces es interesante, uno de pinza para agarrarlo en cualquier sitio. Bueno, está para el agua si queréis. Bueno, un montón.
Pero como os he comentado, son soportes de GoPro. Están pensados para GoPro, no para un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, sabéis que la GoPro pues lleva las fijaciones que van aquí. Y digo, tiene que haber alguna cosa que me permita adaptar el teléfono. Entonces descubrí un accesorio que es uno también de los que más he usado, que es este adaptador de GoPro a móvil. Con lo cual yo puedo meter cualquier tamaño, cualquier móvil de tamaño razonable, lo puedo poner aquí, meterlo en cualquier adaptador, cualquier accesorio de GoPro, ¿vale? Y luego fijarlo con el típico tornillo de la GoPro, ¿vale? Otro de los accesorios de la GoPro que uso mucho es este de aquí, que va pegado aquí en el coche, y que en combinación con el accesorio que os enseñaba antes para adaptar el teléfono, pues me permite grabar un recorrido en movimiento, o si lo doy la vuelta, hacer la típica intro que hago al principio de mis vídeos. En cuanto al audio, al principio lo que hacía era grabar las tomas y después grabar el audio en fase de edición, pero llegó un momento que era mucho más práctico grabar directamente, para lo cual compré este micrófono de la marca Boya, que es muy bueno realmente. La verdad es que la relación calidad-precio es muy buena. No recuerdo el precio cuando es, lo dejo luego en la descripción, pero la calidad del audio es bastante buena. El único inconveniente pues es esto, que al ser cableado, cada vez que lo guardas se enrolla y cada vez que tienes que prepararlo es un poco complicado, porque bueno, no tengo un espacio fijo para grabación y tengo que guardarlo cada vez y es un poco rollo. Con lo cual, al final, acabé comprando este otro, este de aquí, que es totalmente inalámbrico, va conectado al teléfono, le pulsas el botoncito y se conecta. ¿Vale? La calidad del audio no es tan buena, pero bueno, luego en fase de edición se puede retocar un poquito. Este solamente viene con esta tapa, lo cual hace que para exteriores no sea demasiado aconsejable si hace viento. El otro sí que venía con esta fumita de aquí, que la verdad es que cuando hace viento se agradece mucho porque hace que no se vea el ruido. Luego también decidí experimentar un poquito con este kit de croma o pantalla verde, especialmente para las intros que he hecho algunas veces grabadas desde dentro de casa, ya que esta pantalla verde permite poner algunos fondos interesantes. Entonces fue aquí cuando empecé a grabar con esta pantalla verde, pues que me di cuenta que el palo selfie que tenía pues era un poco pequeño, como podéis ver, y tenía que usar una silla para poder levantarlo. Con lo cual decidí finalmente comprar un trípode como este, un poco más profesional, que es mucho más grande, mucho más largo, pero que una vez plegado, pues la verdad es que no ocupa demasiado. ¿Vale? Se puede regular bastante bien. Súper fácil de abrir. Es bastante alto. Y luego la verdad es que parece que a veces los accesorios se van encadenando unos a otros. Ya que tenía este trípode tan interesante, bueno, la verdad es que también la familia ayuda y te regala cosas que te pueden ser de utilidad. En este caso, esta luz, ¿vale? Me ha venido muy bien para grabar con esta pantalla croma dentro de casa, que permite pues, diferentes tipos de tonos de luz, más fría, más caliente, con diferentes intensidades, ¿vale? Y que no solo la he utilizado dentro de casa, sino también la he utilizado cuando alguna vez he tenido que grabar dentro de un parking donde hay muy poca luz. La verdad es que con la ayuda de una batería te la puedes llevar donde quieras, ¿vale? Y ahora sí, ya creo que este es el último accesorio, que es este gimbal, que es la palabra técnica, que no deja de ser una especie de palo selfie,
lo que tiene es que incorpora un estabilizador hay que poner el teléfono, algo así. Entonces esto se enciende. ¿Vale? Y lo que te hace es mantener la estabilidad del teléfono cuando haces una grabación en movimiento. El iPhone ya tiene un estabilizador bastante bueno, pero bueno, con este gimbal pues la verdad es que permite controlarlo un poquito mejor. Se puede controlar con este mando de aquí, ¿vale? Incorpora zoom y demás. Pero yo donde realmente he usado más veces este gimbal es con una aplicación que incorpora, que le permite hacer un seguimiento, un reconocimiento de cara, y cuando grabo solo, pues lo que hace la cámara es girar conmigo a la vez que yo me voy moviendo. Y por último, voy a enseñaros las herramientas que uso para la edición. En lo que se refiere al hardware, pues teniendo un iPhone y un Apple Watch no os extrañaréis de que utilice un MacBook en combinación con un segundo monitor para no quedarme ciego. El Mac incorpora de serie el programa iMovie, que permite hacer ediciones de calidad de una manera muy rápida. Lo que no tiene iMovie es la función de difuminar matrículas o caras. Al principio lo hacía con las herramientas online que proporciona YouTube Studio, pero la verdad es que no funciona demasiado bien cuando, por ejemplo, si lo que queremos difuminar es la matrícula de un coche en movimiento. Afortunadamente descubrí una herramienta brutal que se llama DaVinci Resolve. Es una herramienta profesional, totalmente gratuita y que funciona tanto en Mac como en Windows. Y va genial para poder tanto difuminar cosas como para borrar cosas que no queremos que aparezcan en los vídeos. Bien, pues antes de acabar, comentaros un par de cositas. La primera es que, como habitualmente hago en mis vídeos, os dejo en la descripción todos los enlaces a los productos que he presentado. Y recordaros que si compráis estos productos a través de estos enlaces estaréis colaborando con este canal. Y la segunda cosa que os quería comentar es que yo durante estos 100 vídeos, quizá en 2 o 3 ocasiones os habré pedido que le deis a like si os gusta el vídeo o que os suscribáis. Es una cosa que no suelo hacer, digo, lo debo haber hecho como 2 o 3 veces. Pero en las últimas estadísticas he visto que tan solo un 20% de las personas que veis los vídeos estáis suscritos. Con lo cual, aprovechando que es el vídeo número 100, os pido, si no os habéis suscrito, os recomiendo que os suscribáis para seguir apoyando este canal. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.